Calderón, exministra de Desarrollo Social, a quien doy los buenos días a esta hora. Muchísimas gracias. Buenos días, Ricardo. Un gusto estar con ustedes. Y para nosotros es un gusto también poder hablar de esta protección de derechos de las mujeres, porque cuando ocurren situaciones en nuestro país, nos volcamos no solamente mediáticamente, sino también a través de la reacción o de la opinión pública, a analizar todos y a aportar desde la frustración, desde la incomodidad y desde la reacción, obviamente, a los casos en qué estamos haciendo en muchas cosas, en varios sentidos. Y uno es sobre todo la protección de todos los individuos, pero sobre todo a la vulnerabilidad que tienen las mujeres en ciertos entornos. ¿Existen regulaciones que van específicamente a tratar estos temas en el país? Mire, yo le podría decir, Ricardo, que Panamá tiene una plataforma normativa bastante buena, bastante completa, tanto en materias de prevención, en materias de acción institucional. Nosotros tenemos el Instituto Nacional de la Mujer, el INAMU, que es el mecanismo nacional institucional para acompañar todo este proceso de lograr la equidad y la igualdad de las mujeres y el ejercicio pleno de sus derechos. El INAMU tiene, probablemente es uno de los mecanismos de la mujer en América Latina que tiene más competencias, que la norma le da más competencias para actuar, pero sin embargo no tiene la garra institucional para poderlo hacer y mucho menos tiene el presupuesto. Realmente el INAMU le ha puesto mucho énfasis al tema de atención de violencia. La actual directora y la directora anterior se han enfocado de una manera muy, muy fuerte con el tema de la violencia. Han creado los CINAMU, los centros regionales del INAMU, que fundamentalmente están orientados a atender a las mujeres, a darles la información, a tratar de prevenir, pero no tienen los recursos. Tienen realmente un personal limitado, no completo, no tienen las condiciones materiales para poder atender a una víctima de violencia que llegue en busca de orientación y de asesoría. Y en materia normativa, el órgano judicial tiene una plataforma muy completa de leyes para atender la violencia. Sin embargo, por diversas razones, después que se establece el sistema penal acusatorio y se incrementa, recientemente hemos visto en los medios como el número de casos de violencia de género probablemente son los delitos que más se están denunciando. Eso no es malo. Eso es todo lo contrario, eso es realmente muy bueno, que los delitos se denuncien. Que los delitos se denuncien incluso no significa de una manera automática que los casos de violencia contra la mujer hayan aumentado. Significa que más mujeres tienen conocimiento de que tienen mecanismos normativos e institucionales que las protegen y tienen la confianza de acercarse a una institución. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan a la institución no opera de acuerdo a la norma y de acuerdo a las necesidades que ella quiere, por diversas razones. Yo no voy a entrar en esto, porque están sobrecargados de trabajo, porque no tienen el personal suficiente, porque en el sistema penal acusatorio se llega a juicio de inmediato y se están incurriendo en situaciones muy graves que nosotros nos hemos enterado conversando con personalidades y con personas que están en la atención directa, que por algunas razones he tenido la oportunidad de hacerlo en los últimos días. Efectivamente nos estamos dando cuenta de que se están aceptando, después que una mujer presenta la denuncia, se acepta que la mujer desista del proceso. Eso según la norma no es permitido. Es decir, cuando una mujer denuncia violencia, no puede desistir del proceso, el proceso tiene que seguir su curso y tiene que ser investigado. Por otra parte, nos Porque estamos dando podría cuenta... ser, y disculpe, sí, disculpe allí que haga una interrupción, porque No, podría no, con incluso gusto, estar dígame. siendo intimidada. Mire, totalmente, hay una gran incomprensión y yo me atrevería a Me, decir que me escucha, creo que estamos perdiendo, sí, no, le decía ahora, hace un momento y creo que estamos perdiendo, o hay un problema con la señal. ¿me escucha? Lo que decía era que cuando una mujer de pronto, sí, Sí, sí. Sí, Jaramillo, sigue. Creo que es la señal de Ricardo la que no está bien porque yo dejé de escucharlo.
Sí, estoy de vuelta. Ricardo, tienes Ahora problemas con sí. tu señal. Sí, Debes sí, quitarla, disculpen por que favor, imagen, no se sé. nos ha caído la señal de momento. Le pido disculpas, licenciada Calderón. Está bien, Yo no se consultaba preocupe. hace un momento acerca de cuando una mujer desiste. Usted mencionaba que está contemplado que no debe hacerse, o no debe, o sea, No, no debe no debe eh, aceptarse, aceptarse, no cabe el desistimiento. y esto de alguna manera puede representar una intimidación que está recibiendo esta mujer. Totalmente. Lo que usted menciona, Ricardo, es muy importante porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que hay una falta de comprensión de muchas autoridades, de muchos operadores y lamentablemente incluso de operadores de la justicia, de cómo es la génesis y la naturaleza de los casos de violencia de género. Y no comprender eso es realmente muy grave porque impide que se aborde la problemática con toda la complejidad que tiene. Normalmente no podemos olvidar que la mayoría de las veces el agresor, y sobre todo en casos de femicidio, cuando ya llegan lamentablemente a ese desenlace fatal, el agresor es una persona que tiene una vinculación muy cercana o íntima con la víctima. Por lo tanto, hay una relación o afectiva o una relación de dependencia económica o cuando se trata de menores de edad, una relación de autoridad, de verticalidad, de autoridad. Y todo eso incrementa la vulnerabilidad de la víctima y hace que el proceso sea sumamente más complejo y que por supuesto cabe la intimidación, cabe la manipulación, cabe la coerción afectiva, cabe el chantaje económico, cabe toda una serie de elementos que hacen que la mujer siga expuesta y normalmente con mayor gravedad. No debemos olvidar que en el momento que la mujer llega a una instancia para presentar una denuncia, ha vencido un montón de obstáculos, ha vencido 1000 obstáculos para llegar a dar ese paso, presentarse y hacer ese planteamiento. Y en ese momento necesita ser acogida con toda la profesionalidad y el conocimiento de cuál es el proceso que ella está viviendo. Y sin embargo, eso lamentablemente la mayoría de las veces no está ocurriendo. Yo creería que es urgente un proceso de sensibilización y de capacitación Definitivo. en materia de género para, yo no sé si se los están dando a los estudiantes de Derecho, deberían dárselo y creo que el Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá tiene toda la capacidad para poder hacer esa capacitación, que ningún estudiante de Derecho reciba su título y su edad como abogado sin tener una comprensión de cómo operan estos delitos de violencia de género. Eso sería realmente muy importante, porque realmente tenemos a las mujeres en una situación de indefensión a pesar de la excelente plataforma normativa que existe en nuestro país que no se está cumpliendo. Usted mencionó la Ley 4 de igualdad de oportunidades. La Ley 4 tiene más de 20 años y la Ley 4 es una ley excelente. Sin embargo, por diversas razones no se está cumpliendo en su totalidad. Me gustaría ejemplificar el aspecto de la sensibilización, porque si bien una parte es, o un aspecto también importante es el presupuestario, cuando una mujer llega a denunciar una situación de violencia, de hostigamiento o cual fuera la que la está transgrediendo, las preguntas son muy importantes y la forma también de abordar a la Por persona, de supuesto, recibirla, son valiosas. por Alguien supuesto. que le diga, por ejemplo, ¿estás segura de que quieres denunciar? Yo no te veo golpes. ¿En verdad Claro. tú crees que...? Entonces, todas estas cosas son, las considero incluso temerarias. Por supuesto, no, son violatorias de la ley, son realmente violatorias de la ley. O sea, por eso yo mencionaba esto, cuando la mujer llega allí, a la instancia que sea, ha vencido muchas barreras para poder estar ahí. Y en ese momento lo que necesita es comprensión, apoyo, acompañamiento para poder seguir adelante en este proceso y sentirse protegida, porque tampoco podemos olvidar que en el momento que la mujer da el paso de denuncia, puede ser uno de sus momentos de mayor riesgo. Es uno de los momentos en donde su agresor se pone en alerta y puede estar en mayor riesgo. Entonces, no se están cumpliendo. Hay pocas medidas de protección aplicadas en Panamá. Hay algunas, según me enteré ayer, pero pocas,
muy pocas comparado con el nivel de casos que se han denunciado. Hay pocas medidas del brazalete electrónico cuando existe la norma para poderlo aplicar. Entonces, todo este tipo de elementos tienen que comenzar a aplicarse. No debemos olvidar nunca que la ley no es el punto final. La ley es un punto de partida, no un punto de llegada. Cuando tenemos una ley, tenemos una referencia obligatoria para poder ser cumplida, pero tenemos que hacer instituciones, sociedad, comunidad, un esfuerzo muy grande para hacer que ese documento normativo se aplique. Yo creo que hay elementos muy importantes que estamos viendo que van a ocurrir próximamente. Entiendo que ya se va a empezar la discusión de la propuesta de ley para la creación del Ministerio de la Mujer. Esto realmente es importante y realmente abogamos porque este ministerio sea un ministerio tratado como un ministerio de primera línea y de primer interés nacional y que realmente pueda contar con todos el recurso presupuestario, con todo el personal, con la calidad y la competencia necesaria y con la idoneidad necesaria para poder atender lo complejo que es esto. No debemos olvidar que la violencia contra la mujer es probablemente uno de los hechos que más agreden el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y que la ponen en una situación de mayor vulnerabilidad. Yo creo que estamos a tiempo, Panamá está aún a tiempo de poder detener esta oleada que hemos visto en los últimos tiempos, pero tenemos que también apostarle a la prevención desde muy joven. A la prevención, esto va unido de la mano con la necesidad de una educación integral en salud sexual y reproductiva que sea coherente, que sea acorde, que no sea una cosa inocente y naif, que no queramos tapar el sol con un dedo, que le hablemos a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a las adolescentes con un lenguaje claro, científico, adecuado a su edad, adecuado a su realidad. Mire, la experiencia y la estadística nos demuestra claramente que la educación integral en sexualidad no aumenta ni las relaciones sexuales entre adolescentes ni los delitos sexuales, los evita porque le da a las personas jóvenes todos los elementos para poder protegerse oportunamente. Hay que alertar sobre los temas de la violencia en el noviazgo, que son terribles. Todos esos controles en el noviazgo desde los 13, 14, 15 años. Las famosas banderas rojas. Todas son banderas rojas, son banderas que nos llaman a la atención y que a esas edades las chicas las interpretan como muestras de amor. Me dice esto porque él me quiere, no le gusta verme con tal vestido, no le gusta verme con el pelo largo, yo lo complazco. O sea, hay que darnos cuenta desde muy temprano que esas pequeñas señales realmente son pequeñas agresiones, son lo que se conoce como micromachismos, porque son acciones de control, acciones de control. Nadie le puede decir a una mujer, ni a una novia, ni a una esposa, ni cómo vestirse, ni cómo cortarse el pelo, ni con qué amigas hablar. No, solamente tu padre te puede orientar o tus padres te pueden orientar sobre las amistades que no te convienen o sobre dónde debes andar o con quién, pero una pareja no, eso no es competencia de una pareja. Y todas estas cosas tienen que ser abordadas con palabras claras, hablando con total sinceridad, para alertar a nuestras jóvenes sobre una realidad que lamentablemente es parte de nuestro diario vivir. Aquello que llaman la romantización de la violencia es definitivamente un aspecto que ha detonado como sociedad y que se ha normalizado de una forma muy evidente y lamentable además. Así es, Ricardo. Y este viejo dicho de que entre marido y mujer nadie se debe meter, lamentablemente parece a veces que hasta operadores de justicia lo siguen creyendo. No, ella dijo que no, así que se acabó. Perdón, estás viendo un curso evidente de una situación de riesgo y hay que ponerle alto antes que tengamos más situaciones que lamentar de las que lamentablemente ya hemos tenido este año. A ver, en conclusión, existen las normativas, hace falta quizá voluntad y presupuesto y es requerido elevar el perfil de una institución que está trabajando más hacia reacción que prevención, como el INAMU, o está también trabajando en prevención.
Está tratando de trabajar en prevención. Yo realmente quiero decir que yo aplaudo y reconozco la labor que el INAMO está haciendo, pero también es muy notorio que el INAMO no tiene todas las herramientas porque tiene un presupuesto tremendamente limitado. Hay que trabajar en prevención, hay que trabajar en prevención y hay que sensibilizar a todos los operadores de justicia, entiéndase, fiscales, jueces, Ministerio Público, quienes investigan, tienen que conocer lo que es la génesis y la naturaleza de la violencia de género. No es un delito que se puede encasillar en la regularidad de otros delitos. Tiene otras situaciones, tiene otros condicionantes que lo hacen un delito que debe ser tratado con una especificidad con la que no está siendo tratado. La norma sí, porque tenemos normas específicas, pero cuando te llegas al operador de justicia que no tiene la adecuada sensibilización y el adecuado conocimiento de ese contexto en el que se produce o se puede producir ese hecho, entonces te encuentras con una barrera. Y yo agradezco pues a la exministra Leonor Calderón la oportunidad de su importante aporte, de su análisis en base al conocimiento y a la experiencia en este tema. Y habrá oportunidad porque es un tema, como he dicho anteriormente en este espacio, así como el tema de salud mental es de prioridad y de atención como un tema de Estado y de salud pública, debe también el tema de la violencia en todos los sentidos, pero sobre todo contra la mujer, ser un tema de discusión constante. Muchas gracias, Ricardo, y yo quiero aprovechar para agradecerles a ustedes y agradecer a los medios que se ocupan de estar divulgando esta situación. La labor de los medios es muy importante. Ustedes pueden seguir ayudando a sensibilizar más a la sociedad ante esta situación que lamentablemente estamos viendo crecer en Panamá. Y es nuestro rol y es parte de la existencia precisamente de los medios de comunicación. Muchas gracias, exministra. Gracias Buen a día. ustedes. Hasta luego. Y nosotros avanzamos siendo las 7:38 de la mañana.